Hola mis queridos chicos y chicas, bienvenidos a la semana 36. Esta semana empieza con el proyecto 7 llamado 321 Los Derechos en Acción para tercer año de Educación General Básica. El tema para esta semana es los derechos de todos y todas. Se darán cuenta que trabajaremos las asignaturas de Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Educación Cultural y Artística e Inglés. Empecemos. Nuestra primera actividad tiene como nombre Me gusta escuchar y leer relatos. Pero, ¿qué es un relato? Un relato es un tipo de texto que se caracteriza por contar o transmitir hechos que ocurrieron en el pasado, ya sea de forma oral, escrita, por señas y símbolos. Para iniciar la actividad, vamos a leer la siguiente información. Yo la voy a leer para ti. Presta mucha atención a los detalles para que puedas completar tu actividad. ¿Cómo nacen los derechos humanos? Un día un grupo de personas decidieron reunirse. Estas personas venían de diferentes lugares del mundo y eran muy distintas unas de otras. Había hombres y mujeres. Tenían la piel, el cabello y los ojos de distinto color, y sus rasgos eran diferentes. Venían de países diversos, de lugares fríos y de otros calurosos. Algunos de sus países estaban gobernados por un rey, otros por un presidente. Estas personas hablaban muchos idiomas, tenían diferentes creencias y expresiones culturales. Algunos de los países de donde venían acababan de salir de una guerra y las ciudades habían quedado destruidas. Muchas personas murieron y perdieron sus hogares y familias. Algunas de ellas habían sido maltratadas a causa de su religión, etnia o por sus diversas opiniones, lo que había hecho que todas estas personas se reúnan con el deseo de que no hubiera más guerras y que nunca más se maltrate a nadie. Todas estas personas, juntas, redactaron un documento en el cual trataron de resumir los derechos para todos los seres humanos y que en todo el mundo se deben respetar. Este documento es una Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y fue publicada el 10 de diciembre de 1948 en París. Casi todos los países del planeta ratificaron dicha declaración y están obligados a respetar, proteger y cumplir dichos derechos. Ahora continuamos con nuestra actividad. Vas a reflexionar y contestar en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas básicas necesarias para vivir como un ser humano, sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con dignidad. Son inherentes al ser humano, inalienables y universales. ¿Qué personas pueden tener o ejercer los derechos humanos y por qué? Esta pregunta es súper fácil. Todas las personas, ya que son derechos inseparables de todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. ¿Cómo se crearon los derechos humanos? Hace un momento en el relato que escuchaste, se explicaba cómo se crearon los derechos humanos. Vas a explicarlo con tus propias palabras, yo te mostraré un ejemplo. Se crearon cuando representantes de diferentes países, algunos que habían acabado de salir de guerras, otros que habían sido maltratados a causa de su religión, etnia o por sus diversas opiniones, decidieron reunirse con el deseo de que no hubiera más guerras y que nunca más se maltrate a nadie. Redactaron un documento en el cual trataron de resumir los derechos para todos los seres humanos. Este documento es una Declaratoria Universal de los Derechos Humanos que fue publicada el 10 de diciembre de 1948 en París. ¿Por qué crees que es importante que se hayan declarado los derechos humanos? Para mí es muy importante,
porque esto busca proteger la dignidad del ser humano, sin importar su nacionalidad, raza, sexo, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, tanto frente a su propio Estado como frente a los demás Estados, con el propósito de que los derechos humanos se respeten en todos los pueblos de la tierra. Así culminamos la actividad del día de hoy, pero te dejo con este video que te permitirá aprender más acerca de los derechos humanos. Sigue investigando y aprendiendo desde casa. Nos vemos en la próxima actividad. CSM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podré tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien, por la declaración y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien, por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social,
Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al Internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. Así lo haré, Eleanor Roosevelt. Así lo haré.